¿Alguna vez has intentado dormir y tu mente se convierte en un radio que no puedes apagar? Empieza a sintonizarse y no puedes apagarlo. ¿Te has dado cuenta de que la conversación interna más constante en tu vida es contigo misma, es contigo mismo, y no siempre te habla bien? En este episodio, junto a Héctor y María, abrimos uno de los temas más urgentes y quizá menos atendidos del desarrollo personal: el ruido mental. Ese tráfico de pensamientos que no pediste, que no controlas y que muchas veces dirige tu vida sin que lo notes. Desde la neurociencia, la PNL y la experiencia real de tres coaches, el equipo desglosa qué genera ese ruido, qué daño hace cuando lo ignoramos y qué herramientas concretas existen para recuperar el volante de tu propia mente. Empecemos. Viernes de conciencia, expande tu mente, transforma tu realidad. Viernes de conciencia. Bien, hoy estamos en un formato que ya se va a sentir diferente desde el primer minuto, ya que desde este viernes solo somos tres voces, tres perspectivas y un tema que te va a resonar en lo más profundo. Vamos a comenzar con el episodio, no sin antes comentarles que nuestra querida Elena, entrañable amiga y compañera de programa, continuará su camino enfocándose 100% a sus proyectos personales y profesionales. Y ya no tendrá la misma disponibilidad de tiempo para dedicárselo a este espacio, porque ustedes no lo ven, pero detrás de cada episodio hay una ardua labor que realizamos con total cariño, por supuesto, durante la semana antes del estreno de cada episodio. Sabemos que Elena, desde donde nos ve, a seguir apoyándonos con esa energía tan única y le deseamos siempre el mayor de los éxitos en todo lo que emprenda a partir de este momento. Héctor, bienvenido, ¿cómo estás? Hola, hola Cintia, hola María, contento, este, saludando a todas las personas que nos están escuchando o que nos están viendo y escuchando también. Y bueno, hablar del ruido mental. Yo trabajo con ruido mental con cada uno de los coaches que tengo. O sea, no hay uno que se salve de esto. Yo mismo. Y estoy seguro que ustedes también, Cintia, María, han trabajado con el tema del ruido mental, porque todos lo tenemos. Es una forma de funcionar muy natural de nuestro cerebro. Y el ruido mental nos puede ayudar o nos puede perjudicar, ¿no? Dependiendo de cómo lo estemos manejando. María. Sí, hola, hola a todos, soy María. Sí, cuando Cintia me mencionó de este episodio, de lo que se trataba, la verdad es que dije, wow, este tema es muy, muy importante porque yo tuve ese ruido mental por muchos años. Más bien, no es un ruido mental, es un ruido muy que te lastima la mente, ¿no? Porque no nos damos cuenta de que ese ruido puede ser, como dijo Héctor, bueno o malo. Todo depende cuál sea el diálogo, ¿no? El diálogo que tienes con ese ruido. Es tan importante darnos cuenta de dónde viene esa voz, de quién es esa voz. ¿Es tuya? ¿Es tuya esa voz? Te pregunto. Exactamente. Y, y antes de meternos de lleno, quiero que hagamos un ejercicio rápido. Necesito que quien nos esté escuchando, ya sea en Spotify o viendo y escuchando en YouTube, donde sea, se detenga por un segundo y note lo que está pasando dentro de su cabeza ahora mismo. ¿Qué te estás diciendo en tu mente mientras escuchas esto? ¿Estás pensando en lo que tienes que hacer después? ¿Estás juzgando algo que dije? ¿Estás recordando algo? Es justamente eso, es el ruido mental. Entonces, empecemos por la base. El ruido mental es ese flujo constante e involuntario de pensamientos que ocurre en la mente, casi siempre sin que tú lo hayas decidido. La neurociencia lo llama red de modo por defecto, o en inglés dicen Default Mode Network, que es la red cerebral que se activa cuando no estás haciendo nada específico. Tu mente no descansa, todo el tiempo vienen los pensamientos, no descansa nunca. Entonces, mientras no le das una tarea concreta, empieza a procesar recuerdos, proyectar futuros, rumiar problemas,
compararte con otros. Esa es la radio interna que está encendida las 24 horas del día y a veces es muy agotador. ¿Tú qué opinas, Héctor? Sí, no, definitivamente. Y el origen, ¿no? Sobre todo. Mira, la mente no deja de estar constantemente pensando. Y el tema es que nosotros muchas veces no nos damos cuenta. O nos damos cuenta hasta que ese pensamiento ya es muy grande. Entonces puede ser un pequeño pensamiento que empieza a crecer, 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 lo hacemos grande, no nos damos cuenta y seguimos alimentándolo, ¿no? Ejemplo, voy manejando y alguien me dice una grosería o se me cierra y yo me quedo enojado, ¿no? Y empiezas a rumiarlo, y empiezas a decir, ¿por qué no me Mm, paré? Y me hubiera parado, y me lo hubiera cerrado, y me lo hubiera bajado, y entonces le hubiera dicho, rumiar, rumiar. Y cuando te das cuenta ya estás bien enojado, y realmente no había pasado nada. Pero ¿cuál es el origen de todo esto? Eh, Muchas veces tiene que ver con nuestros aprendizajes, y los hemos mencionado en capítulos anteriores también, ¿no? ¿Qué nos enseñan nuestros papás? Recordemos que cuando somos chiquitos, estamos hablando de 0 a 6 años, por ejemplo, somos esponjas, ¿no? Todo lo que nos dicen nuestros papás es ley, no lo no tenemos ni siquiera la capacidad mental de cuestionarlo en ese momento y se va quedando. Y de repente ese ruido nos empieza a acompañar en forma precisamente de rumiación, de ese tipo de ruido, de esas ideas que nacen inmediatamente, se disparan ante cierto evento. Ay, soy malo para hablar en público, ¿no? O soy mal estudiante, o cosas de ese tipo. Y eso normalmente viene de cosas que nos enseñaron papás, maestros, tíos, hermanos mayores, qué sé yo. Y nosotros los vamos tomando y los vamos haciendo grandes, las vamos haciendo eh, cada vez más significativas en nuestra vida. Imagínense, para que se entienda un poco más, imagínense que son el chofer de un camión de escuela, por ejemplo, se suben al camión y empiezan a manejar en el camión y de repente alguien atrás le dice a la derecha y otro, ah, no, a la izquierda, acelera, frena. ¿Quién va manejando? Tú vas manejando, pero ¿quién te va diciendo qué hacer? Un montón de ruidos mentales, un montón de frases, enseñanzas que tienes desde atrás. Y, y eso yo lo veo en mis sesiones diario, diario. Y les podemos poner un montón de nombres, ¿eh? O sea, pueden ser creencias limitantes. No deja de ser un ruido mental una creencia limitante, ¿no? Y todo esto lo vamos aprendiendo, pero también nos va limitando, va haciendo que, por ejemplo, nos pueda dar miedo a hacer alguna cosa, que evadamos que podamos evadir algunas otras cosas que tal vez no tienen mucho sentido si las confrontamos bien y si las hacemos un buen reto para ver si son válidas o no son válidas, ¿no? Entonces, puede ser la voz de mamá, la voz de papá, de cualquier otra persona, pero piensen en algo. Puede llegar un ruido mental ante algún evento y te puedes hablar muy feo, tú solito en tu ruido mental. Y si te pones a pensar, ¿de dónde viene ese ruido mental? Probablemente vas a encontrar el origen, ¿no? Y puede ser que digas, ah, es que mi mamá siempre me dijo que era malo para las matemáticas, ¿no? Que era pésimo para las matemáticas. Te lo estás diciendo tú. Ahora ponte a pensar, si esa persona se sentara enfrente de ti y te lo dijera en este momento, y que al ratito se volviera a sentar enfrente de ti y te lo volvería a decir, y al ratito se vuelve a sentar y te lo vuelve a decir, ustedes lo van a tolerar, o sea, lo van a estar tolerando a cada rato porque que esa tercera persona se siente y les esté contando al oído, eres malo para las mates, o cuestiones ah, de ese tipo, o no. como Yo creo que no. grabadora. Yo creo que no lo van a tolerar. Va a llegar un momento que dices, ya, por favor, o sea, silencio, ya no me estés molestando. Pero nosotros, a nosotros mismos, sí nos lo hacemos. ¿Y saben qué es lo peor? Que sí lo aceptamos. Piensen en eso, ¿no? Sí, la verdad que todo eso que estás diciendo, Héctor, es fuertísimo porque lo vemos todo el tiempo en sesiones con las personas, ¿no? Y eso ocurre en todas las personas. Pueden ser personas exitosas que tienen todo, tienen familia, tienen hijos, y todavía así, cuando se van a dormir, cuando nos vamos a dormir, vienen esos ruidos, ¿no? Vienen
esos pensamientos, de estar... y lo malo es que esos ruidos no son positivos. Ojalá y fueran los positivos que te vienen para crear, ¿no? Pero no, vienen esos negativos, todo lo negativo, te empiezas a juzgar y ver todo lo malo que hiciste durante el día. Ay, ¿por qué no hice esto? Ay, ¿por qué no me enfoqué en esto? O sea, todo lo negativo es cuando te empieza la mente a rumiar durante la noche. Todos lo hemos vivido, todos. Pero aquí hay algo bien importante, ¿no? Es así como tú eliges esos pensamientos negativos, también tu mente puede elegir los positivos, porque todo eso está en tus programas. No es simplemente una voz que tú sabes, dices, ¿de dónde viene esa voz? Son tus programas, es lo que tienes grabado, como dijiste, Héctor, desde que eras chiquito. Desde que eras chiquito, escuchaste a tu mamá, a tu papá, a tus hermanos, a tu maestro, que te fueron creando ese ruido mental, que ahora que eres un adulto, es cuando te empiezan a venir. Todos esos programas son esos programas que traes dentro. Entonces, así como tienes esos programas instalados, negativos, tu cerebro tiene la capacidad de instalar nuevos programas, de tener nuevo enfoque. Todo está en nuestra mente. Y nosotros ahora con este programa te estamos ayudando a descubrirlo para cambiar esos programas. Claro que sí, vamos a llegar a las herramientas también. Pero tenemos otra pregunta. ¿Cuáles son los tipos de ruido mental más comunes? Porque no todo ruido es igual, ya lo menciona bien María, ¿verdad? Yo identifico básicamente tres grandes familias. La primera es la rumiación, de la que hablaba Héctor también, ¿no? Cuando alguien te hace pasar un coraje y estás todo el día y todo el día. Pasa mucho en parejas, bien, ¿no? Tuviste una peleita en la mañana porque, oye, ¿por qué me dejaste la toalla ahí? Y pues de pronto, ay, estoy apurado, chao, y se fue. Y te dejó la toalla ahí en la cama y estás este que se ha creído y no sé qué y no sé cuánto y tú estás en el bus y te bajaste y te vas al café y sigues y me dejó la toalla y te encuentras con la amiga y le cuentas, fíjate lo que me hizo, que se ha creído, que no. ¿A quién no le ha pasado eso, no? Entonces, siempre vas a estar en eso porque me dijo esto, porque quiso decir, me estará odiando y si sí y si no, el cerebro en constante loop. Esa es la primera familia. La segunda es la anticipación catastrófica, que yo también le denomino la más dañina, ¿no? Proyectarse hacia el futuro siempre con el peor de los escenarios, porque tenemos esa tendencia a enfocarnos siempre en la negatividad. Si hago esto, me va a salir mal, me van a criticar, voy a fracasar. Y la tercera es el juicio interno constante. Esa voz que evalúa todo lo que haces como si fuera un juez implacable que nunca te da un receso. ¿Se dan cuenta cómo hasta este punto en las tres familias todo es un autoataque contra nosotros mismos? Porque aunque nosotros creamos que estamos lanzando críticas hacia el otro, los únicos que nos perjudicamos somos nosotros mismos. ¿O no, Héctor? Totalmente, porque la otra persona ni enterada está. Es tomar nosotros veneno pensando que le va a hacer daño a él, ¿no? Y eso definitivamente no, no funciona, ¿no? Y aquí hay algo bien importante, tú lo acabas de mencionar, Cintia. Desde la PNL nosotros podemos decir que cualquier recuerdo, cualquier pensamiento que es intenso y que pasa por nuestros tres canales de comunicación, genera emociones y genera emociones fuertes. Entonces tú hablas de la toalla, ¿no? Me dejó la toalla, pero también hay que notar que todo eso te genera enojo, te genera coraje, tal vez ira, no lo sabes, ¿sí? Ujú, Pero lo rumeas tanto que aparte de todo te afecta el cuerpo, te afecta todas tus emociones y a veces no nada más se queda ahí. Tú ya puedes llegar casi con tres hojas llenas de lo que le vas a decir cuando regreses, ¿no? Y esas sí. cosas de alguna forma no son buenas. Nuestro cerebro, fíjense qué interesante. ¿Cómo podemos distinguir cualquiera de estas familias, de estos tres tipos de ruidos mentales? Pues dándonos cuenta si te llevan a algo, no te llevan a nada, ¿no?
Porque muchas veces podemos convertirlos en algo positivo, ¿sí? Tú lo dijiste ahorita, Cintia, esa autocrítica que puede llegar, ¿no? Ay, no me animé a hablarle a la chica que pasó que tanto me gusta, ¿no? Ujú. Y entonces ya lo tienes ahí y ya te estás hablando feo y ya te estás diciendo que no tuviste valor, y ya te estás... ¿Y qué tal si en lugar de hacer eso planeas una estrategia para hablarle al siguiente día? Dale la vuelta a eso, ¿no? De alguna forma. ¿Qué tal si piensas qué pasaría o cómo podrías funcionar o trabajar si el cuate, la persona que se te cierra en el auto, lo vuelve a hacer? Pues a lo mejor lo dejas pasar y hasta le sonríes y le deseas un buen día, ¿no? Etcétera. Son formas de tratar ese tipo de cuestiones que nos pasan a todos, pero que son un poco más consensuadas. Para eso, y ya vamos a llegar a ciertas técnicas. Sí, es cierto, es importante darse cuenta porque la gran mayoría de las veces no nos damos cuenta o nos damos cuenta hasta que ya ha pasado mucho y no sé, una rumiación de ser así y es así enorme, ¿no? Por ejemplo, o reacciones de ese tipo que nos damos cuenta porque ya el impacto es muy fuerte, pero si nosotros logramos detectarlo en un principio, es muy fácil eliminar esa rumiación o ese ruido mental, ¿no? Sí, ¿Qué opinas? totalmente. Fíjate, quiero agregar aquí también algo que desde mi experiencia y cómo yo lo he venido transformando. Yo me di cuenta que cuando yo tenía todos estos miedos, todos estos patrones de creencias muy arraigados, antes de hacer un trabajo con PNL, antes de haber sanado, la voz que me rumiaba el ruido era todo negativo. Por eso la importancia de sanarnos, por eso la importancia de tomar terapia, porque una vez que tú tomas esa terapia, ese ruido cambia, ese ruido que se enfoca en todo lo negativo, que te está hablando y te está juzgando, empieza a cambiar. Tu diálogo interno ya no es el mismo cuando tú sanas. Tu diálogo interno empieza a decirte cosas bonitas, empieza a darse cuenta lo valioso que eres, a darse cuenta de que estás haciendo un trabajo no perfecto, pero estás sanando, estás cambiando ese diálogo interno. Entonces, la importancia de sanarnos, la importancia de tomar terapia, la importancia de hacer esa llamada para tomar esa terapia, ¿no? Porque de eso va a venir tu salud mental. Ese ruido va a cambiar una vez que tú empieces a cambiar todo eso que traes dentro. Y de verdad se los digo desde todo corazón porque a mí me ayudó muchísimo. Eso me transformó cuando yo tomé terapia y me di cuenta que ese ruido no era sano. Cuando yo lo sané, ahora mi ruido es positivo, es bonito, es creativo. Entonces, yo recomiendo mucho todo esto. Y ustedes no lo saben, amigos, pero María tiene una historia de superación personal impresionante y ella nos contó que hace muchos años, cuando traía todo este ruido mental, apareció la persona correcta en su vida. Esa que le dijo, ¿en qué estás pensando? ¿En qué piensas antes de irte a dormir? ¿En qué piensas cuando te levantas? Y allí fue un parteaguas. Entonces, qué importante también es tener una persona que te haga ver, ¿no? Que te haga que te caiga ese 20, como dicen en México, y que te despierte el inicio de un camino más positivo para ti. Perfecto. Antes de pasar al siguiente bloque, quiero resumir los puntos claves de este. El ruido mental es real, tiene base neurológica, viene de afuera, de lo que absorbiste en tu historia, y se potencia con el estilo de vida hiperconectado de hoy, ¿no? Ese scroll constante, las redes sociales, de lo que también hemos hablado en otros episodios. No es un defecto tuyo propiamente, es un patrón aprendido y todo patrón aprendido puede ser transformado, también lo menciona María. Eso lo vamos a ver más adelante, pero primero vamos a hablar del impacto. Porque mucha gente vive con ese ruido tanto tiempo que ya ni siente que es un problema y eso es lo más grave, ¿no? Muchas veces va uno al doctor y el doctor pregunta, ¿no? ¿Qué malestar tiene? No, doctor, lo de siempre, gastritis, colitis, lo normal.
Eso no es normal. Lo mismo pasa con el ruido mental. ¿Cómo va tu salud emocional, tu salud psicológica, no? Ah, bueno, tengo pensamientos compulsivos, destructivos, pero es normal, lo que todos tenemos, pero no es normal, no es normal. ¿O tú qué opinas, Víctor? Es que, no sé, es como el día y la noche, ¿no? Ustedes seguramente conocen a alguna persona que yo les llamo vampiros energéticos, ¿no? Esas personas que empiezas a hablar 5 minutos con ellos y ya te quieres ir, de verdad, porque todo lo ven mal, Sí. o todo les La duele, queja, la queja. o todo lo ven mal, ¿sí? Nada sabe rico, el sol quema mucho, y si no está haciendo mucho frío, y si no la lluvia es demasiada, o sea, es un tema de enfoque, pero yo lo he notado, y yo de verdad trato de irme cuando ese tipo de energías me deprimen. O sea, de repente, cuando me doy cuenta, ya estoy igual que esa persona, no pensando todo mal, y dice, ay, sí tienes razón, el sol quema mucho, ay, sí está lloviendo mucho. No, ese es uno de los más grandes impactos, yo creo, porque si una tercera persona lo nota, y si es capaz de detectar un vampiro energético, imagínense cómo está esa persona por dentro. Tú lo acabas de mencionar, Cintia. Esto es cierto, o sea, eh, por supuesto que cuando tú tienes ese diálogo interno, se generan emociones, ¿sí? O sea, ese es el orden, los pensamientos generan emociones, ¿no? Y de ahí, bueno, hay digamos, todo un camino hasta que llegas a los resultados, pero los pensamientos generan emociones. Y también las emociones que no salen se convierten en síntoma. Eso es algo que tenemos que tener muy, muy claro. Sí, No nada más es un tema de que me siento mal, es un tema de que a rato tengo tanto estrés que ya me enfermé del estómago, que ya tengo colitis, que tengo tanta confusión en mi mente que siento que mi cabeza va a estallar del dolor de cabeza que tengo, cosas de ese tipo que realmente en muchas ocasiones vienen de los pensamientos, vienen de cómo nos estamos manejando. Ese es uno de los impactos más fuertes, yo creo, ¿no? El segundo impacto que también que es muy fuerte es el tema de cómo tratas a tu entorno, a tu contexto, para que tu contexto te trate igual. Y eso es cierto, esos vampiros energéticos de los que yo hablo, yo prefiero alejarme. Pero cuando ven a dos o tres personas que se juntan para quejarse, Dios guarde la hora. O sea, la verdad es que es muy, muy pesado y afectan a su contexto. Entonces me parece que esa es otra de las grandes consecuencias de trabajar eso. A mí me pasa mucho. Y también tiene que ver mucho con el lenguaje, ¿no? Sucede de verdad en casi todas las sesiones que yo tengo que la gente ya tiene etiquetas. Soy muy negativo, soy muy enfermizo, muy enfermiza, ¿sí? Tengo sí. muy mala memoria. Ya son un montón de cosas enseñadas que van arrastrando como un diálogo mental totalmente naturales para ellos. Y eso es lo que decía María, que hay que trabajar. Porque de verdad, si ustedes comienzan a darse cuenta, tú lo decías también, Cintia, una tercera persona que te pueda decir cómo estás expresando, ¿no? Pero Sí. si en algún momento no tuvieras esa oportunidad, tal vez pensar, ¿qué estoy pensando? Parar. Tiene que haber algo que te diga, hey, para, piensa, ve hacia adentro, ¿sí? Y eso puede ser una hora, una alarma de celular, qué sé yo, pero el que tengas esa costumbre de parar y pensar que estabas pensando. Y te haces muy consciente de la forma en que tu cerebro se está manejando. Y yo lo he dicho varias veces, ¿no? O sea, una vez que tú eres consciente, este, primero te tienes que dar cuenta, después lo tienes que aceptar, después lo tienes que abrazar, luego lo trabajas y entonces se sana, ¿no? Sí. Fíjate, hay algo que también quiero mencionar que la mayoría de la gente ahora mismo no nos damos cuenta, pero pasamos mucho tiempo en las redes sociales. Estar todo el tiempo scrolleando el teléfono, eso hace que tu cerebro no descanse. Eso hace que todo el tiempo esté trabajando, lo estás acostumbrando a todos esos ruidos,
a no estar en calma, a no estar en quietud, para darte cuenta de esos ruidos, ¿no? Entonces, tu cerebro se está acostumbrando. No es normal, pero estamos en esa era, en esa época de que todo el mundo está en las redes sociales. Entonces, imagínate cómo está tu cerebro, cómo está trabajando, qué estás haciendo con todo, con todos esos pensamientos, todo eso que estás viendo, estás absorbiendo todo eso. Entonces, claro que a la hora de dormir, tu cabeza va a venir a traer todas esas imágenes. La importancia de tener esos momentos de quietud, ¿no? Tan importante de tener ese tiempo contigo. Hay muchas formas. Por ejemplo, pasar tiempo en la naturaleza ayuda mucho. eh, Meditar ayuda mucho. Estar en silencio contigo mismo ayuda mucho a darte cuenta cuáles son esos pensamientos que te hacen estar todo el tiempo rumiando en la noche. Pero si no practicamos el silencio, si no practicamos, si todo el tiempo estamos metidos en las pantallas, en las redes sociales, eh, tú estás acostumbrando a eso, a tu cerebro, y no nos damos cuenta. Y por eso es que ahora tanta gente con todos esos ruidos mentales que nos están afectando nuestro cuerpo y están afectando nuestra salud. ¿Te fijas en algo, Cintia? Bueno, Cintia, María, todo esto está súper relacionado, ¿no? Sí. Acabamos de hacer un programa de miedo a la soledad, a Sí. estar solos. No queremos enfrentarnos a nosotros mismos. Es lo mismo que habla María en este momento. O sea, si nosotros estamos solos, nos atrevemos a mirar hacia adentro. Muchas veces nos da miedo porque no nos gusta lo que estamos viendo, ¿no? Pero se puede trabajar. Y María es experta hablando de esas cosas, ¿no? O sea, lo puedes trabajar y lo puedes reconvertir, pero lo primero es tener ese valor de estar solo para mirar hacia adentro y no evadir, Y así como lo mencionamos en el programa anterior. agarro lo que tú dices y un poco lo que dijo María para enlazarlos en la siguiente idea. Mira, María habla sobre ese scroll, redes sociales, y tú hablas sobre la incapacidad que muchas personas tienen a la soledad. Entonces, cuando muchas de esas personas tienen la incapacidad de estar en la soledad, se refugian en cuál es digamos, el bálsamo más inmediato, las redes sociales, el scroll Claro, constante para no sentirse solo. claro. Pero, ¿qué consumen esas personas? Por lo general, dopamina, ¿no? Que normalmente pues los mantiene de repente en alerta, alegres, pero no todas las personas consumen eso. Yo he visto gente que en el bus, por ejemplo, van viendo noticias, van viendo muerte, van viendo, no sé, van jugando videojuegos, matando gente. ¿Ustedes creen que la mente piensa que lo que están haciendo es jugando un videojuego? No lo descodifica de esa manera. Siente en ese momento que lo que está pasando y lo que están viendo es real. ¿Cuánta cantidad de cortisol creen que están activando ustedes en su cuerpo? Claro. Impresionante, impresionante. Entonces, todo eso que se queda en la mente empieza a generar pensamientos. Muchos de nosotros podemos que estoy estresado, el trabajo me estresa. No, no necesariamente la carga laboral estresa. Lo que te estresa es lo que tu mente empieza a procesar de lo que tú denominas tu carga laboral, porque el jefe fue, te habló, te pidió algo, pero en tu mente está, porque me exige tanto, porque me pide, porque tan rápido, porque no me ayuda, porque el compañero no lo presentó a tiempo y la comparación constante y está, esta rumiación. ¿Qué te está estresando? ¿Realmente el trabajo o todo lo que tú estás pensando en tu mente relacionado a ese trabajo? Y eso es súper impactante para nuestro cuerpo, porque hay que saber y no hay que olvidar que no solamente somos lo que vemos por fuera, internamente tenemos toda una constitución química, biológica que constantemente está en movimiento. Entonces el estrés es algo emocional, algo que se siente, pero que definitivamente va a afectar al cuerpo. Y eso es uno de los errores más grandes que existen, es no relacionar nuestro pensamiento con nuestras subidas de estrés, con nuestro disparar de cortisol. Como consecuencia, muchas veces no vamos a lograr dormir bien por esa rumiación constante, vamos a despertar el día siguiente cansados, nuestro estrés se va a aumentar y eso, como lo decía Héctor en su momento, se dispara el cortisol, que es la hormona del estrés,
y hace una combinación con otros químicos en nuestro cerebro que realmente trae consecuencias que son muy potentes y realmente devastadoras, porque muchas veces nosotros creemos que nuestras enfermedades son producto de que tenemos ciertos malos hábitos, de repente lo que comemos o no comemos muy bien, pero créanme que muchas veces surge de nuestros pensamientos, ¿no? De nuestra emocionalidad, de nuestra falta de manejo emocional y de nuestros sentimientos. Entonces, yo creo que es muy importante poner el foco en eso, porque mientras más constructivos sean nuestra mente y nuestros pensamientos, creo que nuestra vida en general puede ir mejorando. Y lo van a notar conforme vayan viendo que cada vez se enferman menos. Es lo primero que notamos entre nosotros, ¿no es cierto, Héctor? Así es, totalmente. Es que mente sana, cuerpo sano, ¿no? O sea, esa es la verdad. Eso. Si tu mente, si tus ideas son funcionales y no disfuncionales, porque aquí hay que aclarar algo, no hay ni bueno ni malo, ¿eh? Sí es muy difícil desde el coaching juzgar algo como bueno o algo como malo. Así es, simple y sencillamente es parte de una realidad dura y que nos puede ser funcional o disfuncional. Y entonces, si nos es disfuncional, lo que hay que hacer es trabajar para corregirlo, ¿no? Sí, porque cuando nuestra mente está más relajada, está más sana, tomamos mejores decisiones, ¿no? La importancia de darnos cuenta cuando estamos actuando desde el ruido mental y que no te deja ver claro qué quieres en tu vida. Ese es el ruido mental, te está afectando. Cuando uno empieza a sanar, empiezas no se trata de apagar esos pensamientos, ¿no? Porque nunca vas a apagar tu mente. Se trata de cambiarlos y transformarlos de pensamientos negativos a pensamientos positivos. Porque ese es el enfoque. No se trata de que voy a apagar mi mente, no vas a poder, sino de darte cuenta que esos pensamientos positivos los puedes transformar a positivos. Y entonces cambia el enfoque. Cambia completamente el enfoque porque ahora te estás enfocando desde la razón, desde tomar mejores decisiones. Y eso realmente no solamente cambia tu cuerpo porque empieza a sentirse mucho más saludable, eventualmente va a transformar tu vida. Transforma tu vida, así como la transformó en mí, también en ustedes nos hemos venido conversando, cómo hemos venido trabajando todo esto y nuestros ruidos mentales, ¿no? Desde la PNL es muy importante es trabajar en estos temas. Y es fundamental para nosotros, de hecho es la raíz de de nuestra labor diaria, programación neurolingüística, lo que pensamos y lo que decimos. Es la Sí. base, la raíz de todo, y por eso es que es tan poderoso, ¿no? Quisiera hablar también del impacto en la identidad, antes de llegar a las herramientas, a las técnicas de las que estamos hablando. Sí, el ejemplo que poníamos hace un rato, por ejemplo, ¿no? De que vas al trabajo y sientes este estrés, etcétera, ¿no? Y en tus pensamientos y en la rumiación es lo que realmente te carga de estrés. Imagínate eso en un día, Ujú. imagínate una semana, imagínate un año. ¿Cuántos años ya llevas en tu trabajo? Quizás 5, quizás 10, quizás 15. Y eso que tu entorno no es solo tu trabajo. Imagínate que ya antes de llegar al trabajo saliste y tuviste una discusión que con el hijo, que no se peinó, que con el esposo, por más sencilla que haya sido, ya llegaste con rumiación al trabajo. Sales del trabajo y te topaste en el tráfico. No, el bus se pasó de largo, no se paró. Llegaste tarde a tu cita médica. ¿Ustedes se imaginan? No es fácil, pero se puede lograr, ¿no? Entonces, cuando tú vives escuchando años un ruido mental que te dice, no eres suficiente, eres un fraude, a ti te cuesta más que a los demás, en algún punto deja de ser un pensamiento y se convierte en una creencia. Y de ahí, desde ahí, construyes tu identidad. Esas etiquetas de las que decía Héctor, ¿no? Ayer tuve la oportunidad de tomarme un café con una amiga y decía, es que, ¿sabes qué? Yo soy muy ansiosa.
No habían pasado ni 5 minutos de lo que me estaba contando, ¿no? Y me dijo, no, es que soy muy nerviosa. Y casi al Ujú. finalizar lanzó otra etiqueta de ella. Y le dije, no han pasado ni 5 minutos, querida mía, y ya lanzaste 5 etiquetas de lo que tú eres. Ay, tienes razón, me dijo, porque ya había tenido oportunidad de conversar. No, es que es parte de tu lenguaje, es parte de tu forma de expresarte, ¿no? Y es muchas veces es Los programas. inconsciente, claro. Te conviertes en la persona que no puede, en la persona que siempre complica las cosas y desde ahí actúas, te relacionas, decides y tu cuerpo reacciona porque se cree el cuento. Ya no es que tengas pensamientos negativos, es que crees que eso, justamente eso, es lo que eres. Nuestra mente nos convence de que somos de repente algo más grande, pero como estamos enjaulados en un pensamiento que no nos construye, que no saca lo mejor de nosotros, pues no somos capaces de poder ver nuestra mejor versión. Entonces el ruido mental que no se trabaja, no se queda en pensamiento, se convierte en identidad y eso es lo que verdad limita mucho tu vida. ¿Qué dices, Héctor? Fíjate dos casos, ¿no? Bueno, para lo que estás mencionando ahorita de ese tipo de etiquetas, yo uso mucho el desafiar esas frases, ¿no? Yo soy enfermizo y yo lo primero que hago es decirle siempre, siempre. ¿Mm? Yo soy enojón, siempre, siempre. Sí, Qué llega a bueno. la mente el siempre, siempre, y entonces casi siempre te dicen, bueno, no, No hay sé. casos, eso ya se está demostrando, te estoy quitando la etiqueta con esa pregunta, ¿sí? Ah, Entonces, yo se lo recomiendo a quien nos ve, o sea, cuando se den cuenta de ese diálogo interno donde meten etiquetas, cuestiónense si de verdad es siempre, porque muchas veces de repente somos víctimas sin querer, ¿no? Y nos gusta victimizarnos con ese tipo de frases. Yo siempre soy así, siempre, siempre, de verdad, en serio. Y se van a dar cuenta que no, que casi nunca es así. Y el otro, un ejemplo contrario que me llama mucho la atención de una persona que está en mi vida, que yo quiero muchísimo, y que alguna vez en su trabajo iba a ser ya la fiesta de Navidad y habían llevado los regalos ahí para sortear y cosas de ese tipo. Y entre los regalos había una tele grandota, ¿no? Bueno, grandota, de no sé cuántas pulgadas. Y a esta persona le gusta mucho jugar videojuegos y ese tipo de cuestiones. Entonces, desde que él vio la tele, dijo, esa tele es mía. Fíjense en ese diálogo interno, ¿eh? Y pasaba el otro y decían, cuiden mi tele, ¿eh? No me la muevan ahí, ahí déjenmela, sí. cuídenmela bien. ¿Sí? Incluso era amigo de la señora que hacía la ceba y dices, doña, no sé qué, por favor, me la limpia bien la cajita y todo, ahí déjenmela, no me la mueva. Y al otro día, esa mi tele, cuídenla, no se acerquen, por favor. ¿Quién creen que se sacó la tele? Ella. Se la llevó, se la llevó. Pero también eso es indicativo, o sea, aquí estamos hablando de cómo nos afecta, pero también hay que ver de cómo nos beneficia. Cuando realmente logramos hacer ya ese cambio de trabajarnos así como María lo dice y lograr tener esos resultados, la energía cambia, Sí, la energía cambia. por Y de completo. verdad, una vez que la energía cambia, tu contexto cambia. Ser, hacer, tener, lo hemos hablado, ¿sí? Y entonces pueden lograr grandes resultados a partir de eso. Sí. Fíjate, voy a mencionar una pequeña metáfora que yo le hice a una clienta muy recientemente, porque ella me hablaba de todos estos ruidos mentales, ¿no? Y yo le dije, pero tú has tratado de sacar todos esos pensamientos y yo le enseño y le indico cómo, pero muchas veces hay que hacerles unas pequeñas metáforas. Yo le digo, imagínate que tú tienes un closet que le has ido metiendo muchas cosas ahí guardadas y que nunca lo has limpiado. Tienes algo, lo guardas al closet. Tú abres ese closet y te da terror ir tú sabes, a limpiarlo. Dices, ¿qué habrá ahí? No, 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 lo cierras. Así es la mente, Sí, ¿no? Y yo le dije, sí, eso no va a desaparecer del closet. No va a desaparecer, va a estar ahí.
hasta que tú tengas el valor, te atrevas a abrir ese closet y digas, ¿qué hay ahí? Y tal vez vas a encontrar recuerdos, fotos que te van a doler, pero una vez que las veas, digas, oh, bueno, ya fue un recuerdo, eso ya pasó, ya no existe, lo rompes y vas limpiando ese closet, vas sacando y después te va a quedar un closet muy bonito, muy organizado. Así mismo es tu mente, así mismo. Si no te atreves a ir a abrir ese closet, a tu mente, a sacarle toda esa basura que has acumulado, va a seguir ahí. Va a seguir ahí haciéndote ese ruido de que está ahí eso, está ahí, me está molestando, pero no me atrevo a limpiarlo. Es la importancia, ¿no? De atreverse a ir a abrir ese closet, abrir tu mente, a sacar todos esos pensamientos, sacar toda la basura que has acumulado para que te quede muy bonito, muy Ma- organizado. María, Buenísimo, qué buenísimo, bonito, María. qué bonito recuerdo me has traído, María. Hace muchos años, yo tuve un mentor al que quiero mucho, Pepe Galiani, eh, y él me dijo en una conversación, ¿no? Que yo, bueno, estas etiquetas, ¿no? Y yo en general hasta el día de hoy me considero una persona organizada, ordenada, ¿no? Me dice, a ver qué tanto, porque ella andaba con mis pensamientos. A ver qué tanto, ¿cómo tienes tu closet? Me dijo. Y yo, ya te demoraste en contestar. Lo primero que venga. No, sí, me falta ordenarlo. Así está tu mente, me dijo. Exactamente lo que acaba de decirnos ahora María. Porque te apuesto que allí tienes el pantalón que vas a ponerte cuando supuestamente bajes de peso, la blusa que ya no utilizas desde que tenías 10 años y muchas otras cosas que por apego sigues guardando. De repente tienes otras cosas también ahí que quieres desechar, etcétera. Y tenía mucha razón, ¿no? Y de hecho, eso es una frase que también he escuchado, como tienes tu closet, tienes tu mente. Qué importante es la limpieza mental. Hay otro impacto que quiero nombrar y es en la calidad del presente. El ruido mental te roba el ahora. Qué importante, ¿no? Siempre mencionamos hay que vivir en Ujú, el ahora. Estás con tu familia, ujú. pero tu mente está en el trabajo. Estás en una conversación importante, pero tu mente ya está preparando su defensa. Te sientes atacado. Estás comiendo, pero estás revisando el teléfono. ¿Se han dado cuenta cómo cada vez es menos personal una conversación? Están dos personas tomándose un café y ambos están así, en el teléfono. No están, están en otro lado. La gente cree que estar presente es un lujo espiritual, ¿no? Esa es la frase, ya, muy espiritual. Y en realidad no es así. Estar presente es el estado natural del ser humano, cuando la mente está bien calibrada. El problema es que tenemos tanta interferencia, de la que ya hemos venido hablando, esa interferencia interna que ya ni sabemos cómo es estar de verdad aquí, ¿no? Este ruido es el que interfiere con nosotros y nos impide estar aquí y ahora. El ruido mental te roba el presente y el presente es lo único que realmente tenemos. Llegó el momento de facilitar herramientas que los acompañen en este proceso, porque sería un poco irresponsable hablar de todo este impacto sin ofrecer un camino, una salida. Y quiero empezar con algo que a mí me parece fundamental antes de dar cualquier herramienta. Eh, Esa es la buena noticia, ¿no? El cerebro no es estático. La ciencia hoy nos confirma que cuando tú empiezas a interrumpir el ruido, cuando empiezas a cultivar estados de calma, ya sea a través de la meditación, de la conexión genuina con otros, de este estar presente que estábamos hablando, del amor, del agradecimiento, el sistema nervioso que estaba en modo alarma empieza a calmarse. Se activa lo que se llama el nervio vago, que es el gran regulador del sistema nervioso parasimpático, y cuando eso ocurre, el cuerpo deja de producir las sustancias que dañan las neuronas y empieza a producirse esta regeneración. Tu cerebro puede sanar, pero necesitas que tú le des condiciones para hacerlo. Pasemos entonces a las herramientas. Quiero aclarar algo antes, ¿no? El objetivo no es eliminar el ruido. No podemos eliminar el ruido mental por completo. El cerebro siempre va a producir pensamientos. María lo dijo claramente. El objetivo es dejar de confundir el ruido con la verdad. Esa es, no es nuestra verdad.
desarrollar la capacidad de observar tu mente en vez de ser arrastrado por ella. ¿Quién te da el control? La primera herramienta que yo utilizo mucho se llama el observador consciente. Y es de verdad muy simple. Cuando notes un pensamiento que te genera malestar, en vez de meterte dentro de él, da un paso atrás mentalmente y dite a ti mismo, ¿no? Estoy teniendo el pensamiento de qué. Un ejemplo claro sería, en vez de soy un fracaso, que ya sería una identidad, es, estoy teniendo el pensamiento de que soy un fracaso. Ese pequeño cambio de lenguaje crea distancia entre tú y el pensamiento, porque tú no eres el pensamiento, tú eres quien observa. Bueno, yo lo primero que recomendaría es trabajar fuerte de verdad en tu capacidad de darte cuenta, ¿sí? Darte cuenta, o sea, detectar cuando digas, ay, uy, ya estoy pensando mal. O sea, entre más temprano lo hagas, mejor lo puedes trabajar y más fácil se te va a hacer el controlar y el manejar esos pensamientos. Cuando ya son muy grandes, después de un rumeo, por ejemplo, cuesta mucho trabajo porque ya hay muchas emociones adentro de tu cuerpo. Pero si tú logras detectarlos temprano, cuando están iniciando, no hay emociones todavía, no se están generando, son mucho menos, y entonces es mucho más fácil controlarlo. ¿Qué recomiendo yo? Entrenarse. El cerebro es un músculo, es como ir al gimnasio y estar levantando, ¿no? Entonces, ¿qué recomiendo yo? Ponerse alarmas, pónganse alarmas en su celular, 5 o 6 alarmas en su celular, y cuando suenen, espero que estén en la posibilidad de pensar qué estaba pensando y anotarlo. Si de verdad es algo disfuncional, anotarlo. Y al ratito volver a sonar qué estaba pensando, ¿sí? Y volver a anotar. Entonces, poco a poco se van entrenando para empezar a detectar esos pensamientos. Otra que a mí me gusta mucho y que es un efecto de la meditación es eso, comenzar a meditar. Mucha gente dice, yo no puedo meditar porque cuando estoy meditando se me atraviesan 1000 pensamientos. Pues sí, o sea, así es, a todos se nos atraviesan mil Sí, pensamientos. No, mucha gente observa. cree que meditar es cerrar los ojos y poner la mente en blanco y eso no se puede. O sea, así como lo están diciendo ahorita María, Cintia, no se puede. La mente sigue pensando, ¿sí? Tienes que llegar a niveles de abstracción muy fuertes para que sí se puede lograr dentro de una meditación después de un buen rato y con mucho entrenamiento. Pero en un inicio, cuando cierran los ojos y quieren empezar a meditar, empiezan a pasar los pensamientos. Empiezan a pasar. Yo incluso simulo, o sea, en la imaginación hago esto como si le cambio la hoja al cuaderno, ¿no? Y lo dejo pasar. Y llega otro y lo dejo pasar. Pero si se fijan, aquí los estoy viendo. No estoy adentro, los estoy viendo. Entonces El ya hasta a veces observador. digo, "Ah, otra vez estoy pensando eso, Sí. ya le doy la vuelta, ¿no? Otra vez. Eso también entrena mucho esa detección de pensamientos. Una vez que ustedes detectan los pensamientos, se pueden hacer muchas técnicas para dejar de pensar en eso, ¿sí? Pero una de esas es muy interesante, es desafiarlo, preguntarse, ¿esto que estoy pensando es una realidad dura o es mi interpretación de la realidad? Porque muchas veces es pura interpretación de la realidad, ¿no? Me habló feo la tal persona. No, no te habló feo, simple y sencillamente tenía prisa, ¿no? O no me saludó ni se quedó platicando conmigo. Pues no, porque tenía prisa y se fue. Esa es la realidad dura, pero viene nuestra interpretación. Tengo la total certeza de que es verdad eso que estoy pensando. O sea, desafiarlo, realmente desafiarlo y llevarlo a la realidad dura para darse cuenta que no es como lo estamos interpretando, ¿no? Y después de eso, ¿cuál es tu reacción ante ese pensamiento? ¿Cómo reacciono ante ese pensamiento? O sea, no sé, mi pareja me habló mal y se me quedó viendo feo. ¿Y qué hago yo? ¿Ya he hecho bronca? O sea, me pongo a echar bronca porque desde mi interpretación me habló mal, ¿sí? Ujú. Y me vio feo, ¿o no? Entonces es detectarlos y después de detectarlos, retarlos. Es un reto al pensamiento, ¿sí? Un desafío al pensamiento para darnos cuenta que no es como lo estamos viendo, vencer el pensamiento, ¿no? Yo también quiero agregar dos herramientas. Una es la respiración, porque es cierto que el ruido está en la mente, pero también afecta el cuerpo, ¿no? Y la respiración es algo maravilloso, que cuando tú aprendes a respirar, eso afecta lo que estaba diciendo Cintia del nervio vago.
¿no? Cómo la respiración te ayuda a regularizar. Y quiero compartir esta respiración consciente de 4, 7, 8. Respiras profundo y cuentas 4 segundos, detienes por 7 segundos y sueltas por 8 segundos. Y si lo haces muy constante, te vas a ir dando cuenta cómo ese, ese pequeño paso que empieces a dar, esta herramienta, te va a ayudar muchísimo a venir al momento presente, porque una vez que tú te vuelves consciente de tu respiración, es como desconectar un poquito tu mente. La desconectas del ruido y la traes al presente. Por eso es tan importante la respiración consciente, ¿no? Es una de las herramientas que la verdad yo la recomiendo siempre a todos mis coaches. Y La otra, segunda, sí, otra herramienta es, como yo hablé del closet, limpiar tu closet, ujú, así puedes empezar a limpiar tu mente. Desde que te levantas, en vez de ir a buscar tu teléfono, coge un papel y un lápiz y empieza a anotar todos los pensamientos que se te empiezan a venir en ese momento. No importa, no los juzgues, pueden ser pensamientos sin importancia, sin coherencia. Anótalos, escríbelos. De esa forma estás limpiando tu closet, estás limpiando tu mente. Escribe lo que se te ocurra, lo que se te venga, y tú te vas a ir dando cuenta que hay pensamientos que dices, ¿de dónde salió esto? ¿Cómo es que yo tenía eso en la mente? Porque al tú hacerlo consciente, al escribirlo, estás sacando, estás limpiando la basura que hay en tu Ujú. mente. O sea, esas dos herramientas son muy efectivas. y habría una última que mencionar que también me parece importante, que es los anclajes, ¿no? Qué importantes son los anclajes en programación neurolingüística, ¿no? Porque muchas veces nuestra mente funciona pues con este discurso que nosotros podemos llamar, ten un pensamiento positivo, pero nuestra mente siempre se crea en la consecuencia del tiempo. Si nosotros nos llenamos de estas etiquetas y de pronto decimos, ah, bueno, solo tengo que cambiar mi pensamiento de soy un fracaso a soy exitoso. No, tu mente te va a decir, eso es mentira. Pero si dices, estoy detectando que me estoy diciendo que soy un fracaso, pero me digo, estoy aprendiendo a confiar en mis capacidades, eso sí puede pasar. Es una dirección más viable y no llega como a resultar para tu mente una mentira. Entonces, las afirmaciones tienen que estar en la orilla, ¿no? No es como en la orilla del puente, no en la dirección opuesta. Y desde la PNL lo que estás haciendo con esta afirmación puente es crear una nueva representación interna que el cerebro puede empezar a procesar como posible. Es una gran posibilidad de cambio. ¿Qué es lo que hacemos en muchas de nuestras sesiones también? Primero, sanar la carga emocional del ruido, después entender de dónde viene y finalmente reprogramar la voz interna desde una identidad nueva. No es básicamente una terapia, tampoco es magia, es un proceso estructurado de transformación, que es mucho lo que trabajamos en PNL. ¿Cuál sería en todo caso nuestra reflexión final sobre lo que hemos venido hablando el día de hoy sobre el ruido mental? Héctor. Es que el ruido mental no es malo. El ruido mental lo tenemos todos, ¿sí? Es tu mente, o sea, tu mente siempre, acuérdense que la mente siempre tiene la misión de salvarnos la vida. Y ella usa las herramientas que tenga para salvarnos la vida. Y lo que hace es tomar herramientas del pasado para salvarnos la vida en este momento. Y lo que tenemos que hacer es reprogramar nuestra mente para que deje esas herramientas del pasado y tomemos herramientas actuales para poder vivir, estar en el día a día, ¿no? ¿Sí? Con lo que yo me puedo quedar de este episodio es que no se trata de silenciar tu mente, sino de tener la capacidad de que tus pensamientos no te gobiernen, ¿no? Aprender cómo esos pensamientos los transformes, tener esa capacidad y porque cuando tú trabajas tu ruido mental, dejas de reaccionar, ¿no? Dejas de reaccionar con las dudas y con los miedos y empiezas a actuar desde la conciencia.
desde el observador, ¿no? Desde la parte del observador. Qué importante es. Me quedo en realidad con todo lo que dijeron y mi cierre es para ti, que nos estás escuchando, nos estás viendo, que tal vez mientras avanzaba este episodio, reconociste cosas de ti mismo, cosas de ti misma que no habías mirado tan directamente, ¿no? Eso que sentiste ahorita, esa cierta incomodidad quizá o esa revelación, eso también es conciencia. Y la conciencia es el primer paso de cualquier transformación real. El ruido mental que tienes hoy no es tu destino, es el punto de partida. Y si algo aprendimos hoy es que lo que piensas no se queda solo en tu cabeza, afecta a tu cuerpo, afecta a tus decisiones, afecta a tus relaciones y afecta a quien crees que eres. Pero también aprendimos que el cerebro puede regenerarse. Y cuando tú le das las condiciones correctas, vuelve a su capacidad de sanar y de conectar. Tú tienes más poder sobre tu mente de lo que crees. Solo necesitas empezar a ejercerlo. Si llegaste hasta esta parte del episodio, te invito a suscribirte a nuestro canal, a compartirlo con alguien que pueda necesitar esta información y también vas a encontrar toda nuestra información en la descripción de este episodio y en los anteriores que también tenemos acá. Antes de cerrar, te pido solo una cosa práctica esta semana. Elige una de las herramientas que dimos hoy y ponla en práctica por 7 días, solo 7 días, una semana, solo uno. Puede ser el observador consciente, el escribir tus primeros pensamientos del día en una hoja y un lápiz, la respiración consciente, 4, 7, 8, el interrogatorio del pensamiento del que nos habló Héctor, o esa afirmación puente, ¿no? Ese resignificar, esa etiqueta que puedas tener de ti. Y en solo 7 días. Inténtalo, pruébalo y verás cómo las cosas pueden empezar a mejorar. Nota que cambia. Ese es el reto de la semana. Bien, soy Cintia y junto a Héctor y a María, este fue Viernes de Conciencia. Nos vemos en el próximo episodio. Cuídense mucho. Chao, chao. Bye. Chao.